El poderío militar se desplomó, en última instancia, a causa de una mujer. Samson, reconocido como el hombre más fuerte de las Escrituras, encontró su ruina a manos de Delila. Pero, ¿qué impulsó a esta mujer a volverse contra él? ¿Se trató de un deseo insaciable, de un temor incontrolable o de una motivación aún más sombría y enigmática? En este video desentrañaremos cada matiz de esta traición y analizaremos cómo el más ilustre héroe de Israel sucumbió, no en el fragor de una batalla, sino a través de una decisión personal que cambió el curso de su destino. Quédate hasta el final para descubrir la verdadera historia detrás de uno de los relatos más conmovedores y complejos de la Biblia. Si te interesa conocer más secretos y lecciones de esta fascinante historia, dale like a este video y suscríbete al canal. Activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos episodios llenos de inspiración y reflexión. La narrativa de Samsón se remonta a tiempos previos a su nacimiento, en una era marcada por el dolor profundo y las fervientes oraciones. Manoá, su padre, y su esposa, una mujer de origen humilde, cuyo nombre se ha perdido en el paso de los siglos, compartían un pesar inmenso que impregnaba el ambiente con incertidumbre y angustia. Este contexto de aflicción y fe inquebrantable fue el caldo de cultivo para la llegada de un ser destinado a cambiar la historia de Israel. A lo largo de este relato, exploraremos con detalle los elementos poco conocidos de la vida de Samsón, las luchas internas que lo definieron y el entorno histórico que moldeó su carácter. Revelaremos cómo las pasiones humanas, los conflictos emocionales y las circunstancias adversas pueden influir en las decisiones de incluso los más grandes, llevando a un destino trágico y lleno de controversia. Además, indagaremos en el papel de Delila y en cómo sus acciones, motivadas por razones que trascienden la simple traición, se entrelazan con la complejidad de la fe y el destino en tiempos de incertidumbre. Esta historia no solo nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la grandeza humana, sino también a cuestionar las fuerzas internas y externas que pueden alterar el curso de una vida marcada por la esperanza y la redención. Acompáñanos en este viaje de descubrimiento y análisis, y adéntrate en la verdad oculta detrás de una de las leyendas más intensas y enigmáticas de la historia bíblica. En aquellos tiempos, la imposibilidad de tener hijos se consideraba una verdadera maldición, y nada encendía más la ilusión de una pareja que la idea de tener un heredero. Tanto Manoá como su esposa, sumidos en la esperanza y la fe, elevaban oraciones intensas sin ver respuesta, hasta que sucedió algo asombroso. En un momento de profunda soledad y recogimiento, mientras ella meditaba en su destino, se le apareció el ángel del Señor, portador de un mensaje revolucionario y lleno de luz. Con voz serena y determinación divina, le anunció que, a pesar de haber enfrentado la infertilidad durante tantos años, ella sería bendecida con un hijo. Este niño, señalado para ser un nazareo, nacería consagrado a Dios desde el primer instante de su vida, marcando el inicio de una misión sagrada y transformadora. La revelación no solo trajo consigo la promesa de la maternidad, sino que también abrió las puertas a un nuevo capítulo lleno de fe y esperanza, mostrando que incluso en medio de la adversidad, lo divino puede intervenir para reescribir el destino. Además, se le encomendó una misión sagrada: debía convertirse en el libertador de Israel, el hombre destinado a liberar a su pueblo de la opresión impuesta por los filisteos, quienes en ese entonces ejercían un control considerable sobre las tierras israelitas. Este anuncio trascendía cualquier simple noticia alentadora, pues representaba un acontecimiento sobrenatural que marcó el inicio de un plan divino de proporciones mayores. Samsón no fue únicamente el hijo tan esperado por sus padres, sino la manifestación viva de la promesa de Dios para la redención y renovación de su nación. A su madre se le impartieron instrucciones muy específicas para criar a este niño especial. Debía evitar el consumo de vino y abstenerse de ingerir cualquier alimento considerado impuro, garantizando así que desde sus primeros días se mantuviera una pureza inquebrantable. Además, se le ordenó educar a Samsón bajo la estricta disciplina de la tradición nazarena, un compromiso que lo apartaría de las influencias mundanas y lo prepararía para cumplir su destino sagrado. Este régimen no solo reforzaba su condición especial, sino que también simbolizaba la dedicación total a la causa divina, anticipando el papel crucial que desempeñaría en la historia de Israel. El cabello del niño jamás debía ser cortado, ya que representaba un compromiso sagrado con lo divino. Este voto nazareo simbolizaba una separación especial, una dedicación inquebrantable a la santidad y a la presencia de Dios. Cada hebra que crecía en su cabeza se convertía en un puente directo con el Altísimo,
asegurándole el poder celestial necesario para llevar adelante su misión. Mientras él se mantenía leal a este juramento, la fuerza divina permanecía con él, guiando sus pasos y dotándolo de una energía que trascendía lo humano. Desde muy pequeño, Samson se percató de que su existencia no era como la de los demás. Su vida estaba destinada a cumplir un propósito mayor. Mientras otros niños se entregaban a juegos y diversiones, él ya sentía la llamada de un destino que iba más allá de la cotidianidad. Las normas y compromisos que debía observar no eran simples tradiciones religiosas, sino señales claras de su compromiso con un plan superior. La fortaleza que albergaba en su ser no era fruto de su propio esfuerzo, sino un don otorgado directamente por Dios, colocándolo en una posición única para transformar la historia de su pueblo y enfrentar los desafíos que le aguardaban. No se trataba únicamente de un hombre dotado de una fuerza inusual. Samson fue designado para liberar a toda una nación. Sin embargo, crecer sabiendo que tenía un destino tan trascendental también significaba enfrentar desafíos personales muy complejos. Con el tiempo, se percató de que, pese a poseer un poder casi sobrenatural y habilidades fuera de lo común, no estaba exento de caer en las tentaciones propias de la naturaleza humana. Su camino estuvo marcado por episodios en los que la presión de cumplir con su misión divina y las incertidumbres del alma se transformaron en momentos de debilidad. A lo largo de su travesía, Samson tuvo que lidiar con las contradicciones de su propia existencia. Por un lado, la herencia de un poder concedido directamente por lo divino y, por otro, la fragilidad inherente al ser humano. En numerosas ocasiones, el peso de sus responsabilidades y el eco de sus deseos internos lo llevaron a cometer errores, poniendo en riesgo la misión que le había sido encomendada. Cada tropiezo se convertía en una lección sobre la importancia de mantener el equilibrio entre la fuerza física y la fortaleza del espíritu, recordándole que su don no era suyo de forma exclusiva, sino un regalo sagrado que debía ser protegido y utilizado con sabiduría para el bien de su pueblo. El primer indicio de sus deseos se manifestó en la elección de una esposa filistea, decisión que inquietó profundamente a sus padres. Este hecho no solo puso de relieve el conflicto interno que lo dividía entre su llamado divino y sus anhelos personales, sino que también evidenció la lucha constante entre el deber sagrado y la tentación humana. Aunque Samson era plenamente consciente de que esa unión se alejaba del plan divino trazado para su vida, la atracción hacia ella resultó demasiado poderosa para ignorarla. En su juventud, cuando se acercó a ella, sus padres mostraron una marcada reticencia, convencidos de que ese vínculo no traería bendición alguna a Israel y, por el contrario, podría comprometer el destino de un pueblo entero. A pesar de las advertencias y del escepticismo que lo rodeaba, Samson veía en este matrimonio la posibilidad de iniciar una confrontación directa contra los filisteos, tal como su destino había señalado. Consideraba que esta unión, aunque controvertida, podría convertirse en una estrategia para enfrentar a aquellos que oprimían a su nación. Esta decisión, cargada de impulsividad y determinación, revelaba una faceta compleja de su carácter, un hombre dividido entre la grandeza de su misión y la vulnerabilidad de sus deseos personales. A medida que avanzaba en su camino, sus acciones reflejaban tanto la fuerza de su convicción como la lucha interna por mantener el equilibrio entre sus responsabilidades sagradas y sus inclinaciones terrenales. Esta dualidad, lejos de debilitarlo, iba tejiendo en su historia una serie de desafíos y lecciones que lo definirían a lo largo de su vida y marcarían el devenir de la lucha por la liberación de Israel. El viaje de Samson hacia hazañas heroicas comenzó tras superar grandes desastres personales, convirtiéndose en un verdadero guerrero para su pueblo. No se limitó a vencer enemigos formidables ni a otorgar victorias decisivas a Israel, sino que su verdadera distinción residía en la fuerza divina que impregnaba cada uno de sus actos. En una de las confrontaciones más memorables de su vida, Samson se enfrentó a un león y, con la fuerza que le confería la presencia de Dios, lo derribó a golpes propios, un logro que ningún hombre común podría alcanzar. En otra ocasión, en el fragor de una batalla que quedó grabada en la historia, la fortaleza celestial de Samson se hizo patente una vez más, demostrando que su poder no provenía exclusivamente de su musculatura, sino de un vínculo inquebrantable con lo divino. Este vínculo le permitía desafiar las limitaciones humanas y transformar situaciones aparentemente imposibles en victorias épicas, consolidando su legado como el guerrero elegido para la liberación de su nación. Cada combate, cada acción, era una manifestación de una energía que trascendía lo terrenal y que reflejaba el compromiso sagrado que lo impulsaba. La determinación y el coraje de Samson se fusionaban con la bendición divina,
llevándolo a enfrentarse con audacia a enemigos que parecían invencibles y a situaciones donde la esperanza de Israel se encontraba en juego. La historia de sus hazañas es, en definitiva, un testimonio del poder que se desata cuando la fe y la fuerza humana se unen en una misión mayor. En una de las hazañas más sorprendentes de su vida, Samsón recurrió a un arma inusual, la mandíbula de un asno. La acción se desarrolló en un extenso campo, donde se congregaban miles de filisteos, seguros de que su superioridad numérica les daría la victoria. Rodearon a Samsón con la certeza de que lo someterían fácilmente, ignorando que él no combatía como un hombre común, sino impulsado por una fuerza sagrada y extraordinaria. A pesar de encontrarse en medio de enemigos fuertemente armados, Samsón demostró su inquebrantable determinación al recoger la mandíbula descartada de un asno. Ese objeto, aparentemente insignificante, se transformó en una herramienta letal en sus manos, elevándose al rango de arma definitiva gracias a la energía divina que lo impulsaba. La utilizó como un garrote, derribando filisteo tras filisteo, no solo derrotándolos, sino pulverizándolos con una ferocidad que parecía desafiar todas las leyes de la naturaleza. Esta batalla no solo evidenció su capacidad física, sino que puso de manifiesto la estrecha conexión que tenía con lo divino, convirtiéndolo en un guerrero imparable cuyo poder trascendía lo meramente humano. Cada golpe era un recordatorio de que la fuerza de Samsón no provenía de sí mismo, sino de una promesa sagrada, destinada a cambiar el destino de su pueblo. Los filisteos, al presenciar semejante demostración, comenzaron a comprender que Samsón no era simplemente una leyenda. Él era la encarnación viva de una misión divina que desafiaba las expectativas y marcaba un antes y un después en la historia de Israel. La amenaza que representaba para su poder era real y palpable. Los filisteos sabían que en cualquier instante podrían recurrir a medidas extremas para eliminarlo. En ese clima de creciente tensión y temor, Delila irrumpió en la existencia de Samsón, dando un giro que teñiría su historia de un matiz aún más trágico. La narración de Samsón y Delila se inicia cuando él ya se había consolidado como un héroe inigualable en Israel. Sus proezas extraordinarias y una fuerza sin precedentes lo habían elevado a la categoría de leyenda, convirtiéndolo en un símbolo de esperanza y valentía para su pueblo. A pesar de sus incontables triunfos y del respaldo divino que lo impulsaba, Samsón se encontraba en una posición en la que su grandeza trascendía lo meramente humano, enfrentándose a dilemas internos y a tentaciones que ponían en riesgo su misión. Su vida estaba marcada por una dualidad. Por un lado, el peso de un destino sagrado y la responsabilidad de liberar a su nación, y por el otro, las pasiones y anhelos propios de su naturaleza humana. Cada paso que daba, cada batalla librada, reforzaba la complejidad de su carácter y la magnitud del desafío que representaba, tanto para él mismo como para aquellos que lo rodeaban. A pesar de sus hazañas, Samsón seguía siendo tan vulnerable como cualquier ser humano, expuesto a las debilidades inherentes a la naturaleza. Fue en ese punto de fragilidad que Delila irrumpió en su vida, marcando un antes y un después en su historia. Delila no se limitaba a ser una mujer de belleza deslumbrante, ella contaba con un objetivo muy claro. Impulsada por ambiciones propias o quizás por presiones externas, se había convertido en la figura destinada a transformar el destino de Samsón. Vivía en el valle de Sorac, una zona estratégica situada en el límite entre Israel y los territorios filisteos, lo que le permitía estar muy cerca del núcleo de los enemigos de Samsón. La vida de Delila estaba profundamente ligada a los intereses de los filisteos, y ella era plenamente consciente de que, al lograr derribar al hombre más fuerte de Israel, no solo obtendría importantes recompensas económicas, sino también la seguridad y el estatus que anhelaba. En un entorno marcado por intrigas y estrategias, cada uno de sus movimientos estaba calculado para generar un impacto decisivo en el equilibrio de poder, convirtiendo su relación con Samsón en un juego de engaños y oportunidades que resonaría en la historia de su pueblo. Delila fue contactada por los dirigentes filisteos, quienes estaban desesperados por descubrir el origen del poder de Samsón, convencidos de que esa era la clave para neutralizarlo de una vez por todas. Bajo un acuerdo estratégico, Delila asumió la misión de desvelar el secreto detrás de la fuerza inigualable de Samsón. Con el paso del tiempo y a través de múltiples intentos, fue acercándose cada vez más a él, utilizando una astucia sutil que pocos habrían logrado detectar. Su encanto personal y habilidad persuasiva le permitieron ganarse la confianza de Samsón, convenciéndolo de que ella era una aliada en quien podía apoyarse sin reservas.
Impulsado por una pasión que lo cegaba, Samsón no se percató de que estaba siendo manipulado, y en un primer momento, Delila se abstuvo de preguntar directamente acerca de la fuente de su poder. Con cada encuentro, ella fue profundizando en sus confidencias y explorando cada indicio, en un proceso minucioso y calculado que combinaba seducción con estrategia. Esta compleja red de engaños y emociones no solo reflejaba la determinación de Delila por cumplir con la misión encomendada, sino también la tensión latente, que se generaba en un entorno donde el destino de una nación pendía de un hilo. La dualidad entre la devoción de Samsón y la astucia de Delila tejía una trama de intrigas y traiciones, en la que cada palabra y cada gesto parecían diseñados para desvelar poco a poco el misterio que encarnaba el poder del héroe de Israel. Con sutileza, Delila comenzó a interrogar a Samsón, formulando preguntas encubiertas que le permitieran indagar de forma indirecta el enigma detrás de su aparente invulnerabilidad. A pesar de su fuerza extraordinaria, Samsón era, como todo ser humano, susceptible a los deseos y pasiones terrenales, y Delila dominaba el arte de explotar esa vulnerabilidad. Fue al recurrir a su feminidad, desplegando su encanto y utilizando sus emociones de manera estratégica, cuando la verdadera dinámica de manipulación se puso en marcha. Delila se empeñó en ganarse la confianza de Samsón, esforzándose en convertirse en su confidente y en presentarse como una compañera fiel y dedicada. Con cada encuentro, ella tejía una red de seducción y astucia, haciendo que él bajara la guardia y se entregara emocionalmente. Su habilidad para fusionar la delicadeza con la firmeza le permitió adentrarse en el corazón del héroe, minando poco a poco sus defensas y posicionándose de manera estratégica para descubrir el secreto que sustentaba su fuerza divina. Esta estrategia, tan sutil como eficaz, marcó el inicio de un juego peligroso, en el que la aparente intimidad se transformaba en un arma letal capaz de desafiar el destino del más grande guerrero de Israel. La primera jugada de Delila fue sumamente sutil. Se acercó a Samsón y, con voz persuasiva, le inquirió si existía algún elemento capaz de debilitarlo, alguna debilidad que pudiera exponerlo ante la derrota. Con cierto aire de arrogancia y confianza, Samsón respondió en tono de burla, asegurando que, si alguna vez fuese atado con 7 cuerdas nuevas de arco, su fuerza disminuiría hasta equipararse a la de un hombre común. Esta afirmación, aparentemente trivial, se convirtió en la oportunidad perfecta que Delila estaba esperando. Esa misma noche, aprovechando el silencio y la vulnerabilidad del sueño, Delila actuó con gran sigilo. Con destreza y sin ser notada, utilizó cuerdas recién preparadas para inmovilizar a Samsón, asegurándose de que quedara completamente atado. Luego, convocó a los filisteos, quienes se aproximaron con la convicción de que, gracias a esa trampa, podrían finalmente someter al legendario guerrero. Sin embargo, lo que ellos no anticipaban era que la fuerza de Samsón provenía de un poder divino, y no de sus propios músculos. En el fragor de la confrontación, Samsón demostró su herencia sobrenatural al romper las cuerdas como si se tratara de finísimos hilos de cabello, dejando en claro que ninguna atadura terrenal podía contener su poder. El impacto de este acto fue tan abrumador que los filisteos, tomados por el pánico, se dispersaron en una huida caótica. Por su parte, Delila, fingiendo asombro y desconcierto, exigió una respuesta o compensación, ocultando hábilmente su complicidad en el plan que había puesto en marcha. Esta estrategia, cargada de engaño y manipulación, no solo evidenció la delicada vulnerabilidad de Samsón frente a los deseos humanos, sino que también abrió un nuevo capítulo en la compleja relación entre su destino divino y las intrigas humanas. Cada movimiento de Delila contribuía a tejer una red de traiciones y emociones, marcando el inicio de un enfrentamiento que desafiaba tanto las leyes de la fuerza como las de la lealtad. Sin ser plenamente consciente de la magnitud de lo que ocurría a su alrededor, Samsón volvió a desestimar la conversación, convencido de que Delila actuaba de manera inadvertida, sin comprender la repercusión de sus propias palabras. Sin embargo, Delila jamás se dio por vencida. Cada intento infructuoso solo avivaba su determinación, y su persistencia se convirtió en el rasgo distintivo que la diferenciaba de cualquier otro adversario de Samsón. Consciente de que la verdadera contienda no se libraba en el campo de batalla con fuerza bruta, sino en el terreno sutil de la manipulación emocional, Delila supo explotar el ardor y la pasión que albergaba en su corazón el guerrero. Con paciencia y estrategia, fue ejerciendo una presión constante sobre Samsón, hasta que, poco a poco, éste comenzó a ceder a sus insinuaciones. Aquel hombre,
que jamás había revelado el secreto de su fuerza, empezó a tambalearse en su férrea reserva de intimidad. En cada encuentro, la combinación de su encanto y astucia fue erosionando las defensas de Samsón, marcando el inicio de una transformación en la relación entre ambos. Delila se convirtió en la artífice de una trampa sutil pero devastadora, demostrando que el verdadero poder reside en la capacidad de influir en el alma y en el corazón, más allá de cualquier destreza física. Esta dinámica compleja y cargada de emociones no solo alteró el destino de Samsón, sino que también puso en evidencia la fragilidad humana oculta tras la apariencia de invencibilidad. Con el paso del tiempo, Samsón comenzó a abrirse y compartir detalles sobre la fuente de su fortaleza, no por un sentimiento genuino de amor o confianza, sino debido a la meticulosa manipulación emocional que Delila había instaurado a su alrededor. Cada noche, ella se acercaba con mayor precisión a su objetivo, intensificando su presión y utilizando estrategias de seducción tan sutiles como devastadoras. La insistencia de Delila se volvía cada vez más implacable, aprovechando cada atisbo de vulnerabilidad y desgastando la resistencia de Samsón. Agobiado por la constante presión y el conflicto interno entre su destino sagrado y sus sentimientos, el legendario guerrero finalmente se vio incapaz de mantener en secreto la clave de su fuerza. Aquella revelación, fruto de una cadena de manipulaciones emocionales, marcó un punto crucial en la historia, desvelando un misterio que había sido celosamente guardado durante años. En ese instante, la línea entre la divinidad que le confería su poder y las pasiones humanas se difuminó, alterando irremediablemente el curso de su destino y el de su nación. La confesión no solo evidenció la magnitud de la influencia de Delila, sino que también puso de manifiesto cómo la debilidad humana, cuando se enfrenta a una manipulación tan calculada, puede derrumbar hasta al más fuerte de los héroes. «Mi fuerza emana de Dios», declaró Samsón con convicción. Agregó que si en algún momento cortaban su cabello, su poder se disiparía por completo, dejándolo expuesto a la fragilidad de un hombre común. Esas palabras, a la vez sencillas y cargadas de significado, marcaron el umbral de un destino irreversible, sellando el punto sin retorno en su existencia. Delila, que había escuchado cada palabra con una aparente emoción, en realidad aguardaba con fría determinación el instante perfecto para ejecutar su plan. Con una paciencia calculada, esperó a que Samsón cayera en el sueño profundo y, sin demora, ordenó a un hombre de confianza que se encargara de cortar sus cabelleras. En ese preciso momento, lo que hasta entonces se había considerado invencible se transformó de manera sorprendente. El poder divino que había sustentado la fortaleza de Samsón se desvaneció en un instante, dejando al legendario guerrero vulnerable y desprovisto de esa energía sobrenatural. Este acto no solo significó la pérdida de su inigualable fuerza, sino que también cambió para siempre el rumbo de su vida y el destino de su pueblo, marcando un antes y un después en la historia. Consciente del secreto que Samsón había custodiado celosamente, Delila tomó una determinación radical que modificaría no solo el curso de su propia existencia, sino también el destino de toda la nación de Israel. Al revelarse la fuente del poder divino que impregnaba al guerrero, ella no vaciló ni un instante y se dispuso a ejecutar su plan con una precisión casi quirúrgica. Durante una noche en la que Samsón se encontraba profundamente dormido, Delila puso en práctica cada detalle de la estrategia que había forjado con meticuloso cuidado. Con una calma calculada y una determinación inquebrantable, actuó en el silencio de la oscuridad, consciente de que aquel momento marcaría el punto de inflexión de una historia que había sido escrita con la tinta del destino. Su acción, premeditada y ejecutada al pie de la letra, no solo despojaría a Samsón de la fortaleza que le confería su sagrada conexión con lo divino, sino que también encendería una serie de eventos que transformarían la historia de su pueblo y alterarían el equilibrio de poder en la región. En ese instante, la combinación de astucia y ambición de Delila se convirtió en el catalizador de un cambio irreversible, abriendo una nueva y turbulenta etapa en la narrativa de Israel. El corte del cabello de Samsón no fue solo un acto simbólico, representó la ruptura definitiva de su pacto sagrado con Dios. Sin que él lo supiera, en el instante en que sus cabellos cayeron al suelo, su fuerza desapareció por completo. Pero lo que Samsón aún no comprendía era que esta pérdida iba más allá de lo físico. Significaba también el quiebre de su propósito divino, de la misión celestial que le había sido asignada desde antes de nacer. Al despertar, no sintió de inmediato que algo había cambiado. Estaba acostumbrado a abrir los ojos con la seguridad de que esa fuerza inexplicable lo acompañaría, como siempre. Sin embargo, aquel día era distinto.
Un vacío extraño lo invadía, algo invisible pero profundamente inquietante. Y cuando sus ojos detectaron la presencia de sus enemigos, los filisteos, acercándose con determinación, una verdad escalofriante comenzó a asentarse dentro de él: su poder lo había abandonado. Lo que antes habría sido una confrontación rápida y victoriosa, ahora se transformaba en una amenaza real. Samsón, que durante tanto tiempo había caminado con la seguridad de ser invencible, se encontraba ahora expuesto, sin protección, desconectado de la fuente divina que había guiado cada uno de sus pasos. El silencio de Dios pesaba tanto como la traición de Delila, y en ese momento, Samsón comprendió que no solo había perdido su fuerza, había perdido el favor celestial que lo había convertido en el héroe de su pueblo. A medida que los filisteos se aproximaban, Samsón intentó reaccionar como lo hacía siempre, pero para su asombro, su cuerpo no respondió con la habitual fuerza que lo caracterizaba. Esa potencia, la misma que le había permitido vencer a miles de adversarios, había desaparecido por completo. Trató de levantarse y enfrentarse a ellos, pero las cadenas que los enemigos habían llevado consigo parecían innecesarias, pues él se encontraba completamente debilitado y sin poder alguno. El guerrero que alguna vez se enfrentó a ejércitos enteros ahora yacía en el suelo, incapaz de resistir ni un mínimo embate. La confianza inquebrantable que había depositado en su fortaleza física se convirtió en su mayor caída. Al percatarse de la vulnerabilidad de Samsón, los filisteos no dudaron en avanzar sin titubear. Con una facilidad desconcertante, lo capturaron y lo trasladaron a Gaza, la ciudad filistea, donde su destino tomó un giro dramático y definitivo. Convertido en un espectáculo macabro para el entretenimiento de sus enemigos, Samsón sufrió una humillación sin precedentes. Le arrancaron los ojos, un acto cruel y simbólico que pretendía asegurarse de que jamás volviera a contemplar la luz del día. Pero la degradación no terminó ahí. Forzado a trabajar en un molino, día tras día, como si fuera un esclavo, el hombre que una vez dominó las batallas se redujo a ser un objeto de burla y desprecio. Obligado a empujar una pesada piedra sin descanso, su caída fue tanto física como emocional y espiritual. Había sido elegido por Dios para cumplir un destino grandioso, para liberar a su pueblo y marcar la historia, y ahora se encontraba ciego y prisionero, sumido en la oscuridad de la humillación. La transformación de su vida, de ser un guerrero invencible a ser un instrumento de burla, reflejaba la fragilidad del ser humano ante la adversidad y la implacable crueldad de quienes se alimentaban de su desgracia. Este dramático giro en su destino no solo despojó a Samsón de su fuerza, sino también de su identidad y de la esperanza que alguna vez inspiró en su pueblo. Humillado por aquellos a quienes había derrotado en numerosas ocasiones, Samsón se encontró sumido en una profunda reflexión durante su cautiverio. En ese periodo de sufrimiento, llegó a comprender que su fortaleza genuina no dependía únicamente de su poder físico o de la mística longitud de su cabello, sino de la inquebrantable presencia de Dios en su vida. Aun cuando él sintió que había fallado, se reveló que Dios jamás había abandonado a su pueblo. En medio de tanta humillación, Samsón descubrió una oportunidad para un renacer espiritual que le permitiría reconstruir su esencia. Con el paso del tiempo, su cabello comenzó a crecer de nuevo, señal inequívoca de que el sagrado pacto entre él y Dios aún podía ser restaurado. Este crecimiento no solo representaba la posibilidad de recuperar la fuerza física que lo había caracterizado, sino que también simbolizaba el resurgir de su fe, la reactivación de su propósito divino y el retorno a la integridad de su ser interior. La nueva etapa en su vida se perfilaba como un momento de profunda transformación, en el que el guerrero recordaba que la verdadera fuerza se forja en el alma y en la conexión íntima con lo divino. En ese abismo de debilidad y ceguera, Samsón comenzó a vislumbrar el verdadero significado de su existencia y su misión sagrada. Comprendió que sus hazañas legendarias no eran meramente demostraciones de fuerza humana, sino manifestaciones del poder divino. La clave de su verdadera fortaleza siempre residió en su fidelidad a Dios, y ahora, al encontrarse en el punto más bajo de su vida, estaba dispuesto a entregarse a él de una forma que jamás había experimentado. Mientras Samsón permanecía cautivo y humillado en Gaza, los filisteos celebraban con exuberancia su victoria sobre el héroe de Israel. Organizaron un espléndido festival en el templo de su deidad, de Eón, con el fin de exhibir la caída del enemigo que tanto habían temido. El templo se llenó de líderes, soldados y ciudadanos, todos unidos en una celebración desbordante de júbilo y triunfo.
La humillación de Samsón se erigía como el punto culminante de ese festejo, una forma brutal de ridiculizar todo aquello en lo que él había creído y por lo que había luchado. En medio de los vítores, los brindis y el baile, se podía percibir la arrogancia de un pueblo que se regocijaba en el sufrimiento ajeno, sin comprender que incluso en la desolación se esconde la semilla de la redención. Esta festividad no solo era una celebración de la aparente victoria sobre un enemigo derrotado, sino también un recordatorio de que el destino, a veces, se encamina por senderos inesperados. La transformación de Samsón, de guerrero imbatible a cautivo despreciado, abría la puerta a la posibilidad de un renacer espiritual. La restauración de su cabello, que simbolizaba el restablecimiento del pacto sagrado, no solo prometía la recuperación de su fuerza física, sino también el retorno a la plenitud de su propósito divino. Este episodio invita a reflexionar sobre cómo, incluso en los momentos de mayor humillación, se esconde la oportunidad de reconstruir lo perdido y encontrar una fuerza renovada en la fe. ¿Podrá Samsón resurgir de las cenizas y recuperar el don que lo había distinguido, o quedará marcado por la derrota y el desprecio de sus enemigos? Descubre el resto de esta épica historia y acompaña el fascinante viaje hacia la redención del héroe de Israel. Con una victoria agridulce, mientras Samsón, ciego y encadenado, era conducido entre los filisteos como si fuera un trofeo exhibido, un joven criado lo guiaba con una solemnidad que contrastaba con el ambiente de burla que los rodeaba. Al entrar en el templo, la muchedumbre se sumió en un silencio momentáneo, como si un respeto involuntario se apoderara de cada uno, pese a la ceguera y la deshonra que marcaban al héroe. Esa escena, cargada de ironía y melancolía, mostraba cómo el triunfo de los filisteos se fundía con la amarga realidad del destino de Samsón, recordándonos que, incluso en la derrota más humillante, la grandeza de un hombre puede provocar asombro y hacer que se cuestione el verdadero significado de la victoria. Cada mirada y cada susurro en la sala revelaban una mezcla de admiración y pesar, evidenciando que, a pesar del desprecio, aún quedaba una chispa de esperanza en medio del dolor. Sigue con nosotros para descubrir cómo esta paradoja encierra el preludio de un sorprendente renacer. Ubicado entre las dos columnas principales del templo, había algo en el que perturbaba la confianza de sus enemigos. Con delicadeza, Samsón recorrió la fría piedra, percibiendo cada fisura y cada detalle en la majestuosa estructura. En ese instante, comprendió que ya no se trataba de dejarse llevar por la venganza o el furor, sino de cumplir la misión divina para la cual había sido elegido. Aunque encadenado y humillado, su espíritu aún ardía con la llama de la fe. Cada imperfección en la piedra parecía recordarle la fragilidad del mundo humano y, al mismo tiempo, la fortaleza inquebrantable que provenía de su conexión con lo divino. Consciente de que su destino estaba ligado al de su pueblo, Samsón se preparó para dar un último paso, un acto que trascendería el mero enfrentamiento físico para convertirse en la encarnación del propósito sagrado que Dios le había confiado. Este momento, cargado de tensión y esperanza, no solo marcaba la posibilidad de un renacer para él, sino también la promesa de justicia para toda una nación. Acompáñanos en este épico desenlace, donde la fe y el destino se entrelazan para desafiar al poder de los opresores. Ante sus enemigos, en ese sagrado recinto, Samsón se detuvo y, en el umbral de su muerte inminente, recobró por completo la memoria de su identidad y del papel que estaba destinado a desempeñar. En ese instante decisivo, dejó atrás el orgullo y la arrogancia, y se sumergió en una renovada fe que lo impulsó a invocar a Dios de una manera diferente, distinta a sus súplicas anteriores. Lo que siguió se inscribió como uno de los momentos más dramáticos y conmovedores de las Escrituras. A pesar de su fragilidad física y de haberse visto reducido a un estado de debilidad, Samsón encontró en lo más profundo de su ser la fuerza para alzarse una vez más. En ese preciso instante, sus oraciones dejaron de ser demandas de victoria alimentadas por el ego, y se transformaron en una ferviente petición de redención y justicia, guiada por el verdadero propósito que Dios había depositado en su vida. Este acto de entrega total no solo marcó el preludio de un último enfrentamiento, sino que también se erigió como testimonio de cómo la fe inquebrantable puede iluminar incluso los momentos de mayor oscuridad. Acompáñanos en este viaje épico, donde el renacer espiritual y la voluntad divina se entrelazan para desafiar el poder de la opresión y sellar el destino de un héroe inmortal. Su oración se convirtió en un clamor de arrepentimiento, una súplica sincera por la fortaleza divina. Señor soberano, recuérdame, te pido, concédeme una última porción de tu poder. En ese instante,
Samsón era consciente de que sus días estaban contados, pero también comprendía que, aun en su debilidad, Dios podía emplearlo para realizar algo trascendental. Aquella plegaria marcó el verdadero renacer espiritual de Samsón, un punto de inflexión en el que, dejando atrás el orgullo, se entregó por completo a la voluntad divina, abriendo las puertas a un destino de redención y grandeza inesperada. Transformado de un hombre arrogante, que confiaba ciegamente en su propia fuerza, en alguien que dependía enteramente de Dios, Samsón se plantó con firmeza, con sus pies afianzados en la tierra y sus manos sujetando con determinación las columnas. En ese preciso instante, sintió retornar la energía que había creído perdida, como si cada músculo debilitado se impregnara de una fuerza sobrenatural y revitalizante. Con un último y sobrecogedor esfuerzo, empujó contra las columnas. Al principio, éstas se resistieron, pero pronto se evidenciaron pequeñas grietas que se extendían por la solidez de la piedra. La muchedumbre, que hasta hace poco se burlaba de él, quedó en un silencio asombrado al sentir el temblor de la tierra bajo sus pies. Las columnas comenzaron a ceder, y en un instante de tensión épica, todo el templo empezó a derrumbarse. Con un grito que resonó como un trueno, Samsón concentró toda su fuerza en derribar las estructuras, haciendo que el templo se desplomara sobre los filisteos, que se vieron sepultados por los escombros. El estruendo del colapso fue como el rugido de un trueno, haciendo vibrar el suelo bajo los pies de sus enemigos. La caída del templo no solo significó la eliminación de aquellos que se habían regodeado en su desgracia, sino que se convirtió en un poderoso símbolo de la justicia divina que se impone sobre la opresión. Este acontecimiento marcó un hito imborrable en la historia, un momento en el que la fe y la determinación se transformaron en el instrumento de la redención de su pueblo, recordándonos que, incluso en la más profunda adversidad, la verdadera fortaleza reside en la entrega y la confianza en el poder de Dios. Los dirigentes filisteos, junto a miles de soldados y civiles congregados para el festival, se vieron enfrentados a la última y decisiva acción de Samsón. Su acto final fue una ofrenda de sí mismo, un sacrificio total que trascendió lo personal para abrazar un propósito superior. En su muerte, Samsón cumplió con el llamado divino de liberar a Israel, aun cuando ese destino se manifestara de forma trágica y llena de sacrificio. Aunque a lo largo de su vida cometió numerosos errores y fracasó en ocasiones, su sacrificio se erigió como un acto redentor. Al dar su vida para acabar con la opresión filistea, Samsón no solo destruyó a sus enemigos, sino que también devolvió la victoria a su pueblo. Con ese último esfuerzo, selló su misión final y su sacrificio se transformó en un emblema eterno del poder de Dios, recordándonos que incluso en la caída más dolorosa puede germinar la semilla de la redención y la esperanza. La herencia de Samsón trasciende la mera victoria física, pues su historia nos enseña que la fuerza divina puede transformar incluso los momentos de mayor debilidad en actos extraordinarios. Aunque el hombre más poderoso de las Escrituras sufrió una caída devastadora, su espíritu se elevó una vez más y su derrota se convirtió en triunfo para su pueblo. Tras su muerte, Israel disfrutó de un breve periodo de victoria sobre los opresores filisteos, pero el legado de Samsón va mucho más allá de las batallas ganadas o del sacrificio final que realizó. Lo que perduró fue la enseñanza de que la fortaleza de Dios supera cualquier poder humano y que el verdadero valor de un hombre no reside en su capacidad física, sino en su fidelidad al propósito divino. A través de sus fracasos y sus conquistas, Samsón se transformó en un símbolo que encapsulaba tanto la grandeza como la fragilidad humana, recordándole a Israel que la soberanía de Dios es inquebrantable y que, incluso en los momentos de caída, Él es capaz de obrar para cumplir sus planes. El legado de Samsón también se ve reflejado en la forma en que su historia inspira a enfrentar la adversidad con esperanza, recordando que cada tropiezo puede ser la semilla de un renacer espiritual. Sigue con nosotros para descubrir más sobre este inspirador relato, donde la fe y la resiliencia se funden para escribir una historia de redención y triunfo eterno. La tragedia de la relación entre Samsón y Delila es un relato lleno de contradicciones y matices que va más allá de la simple traición. Delila, con una belleza cautivadora y una astucia impecable, fue la única mujer que logró engañar al hombre más fuerte de la historia. A diferencia de Samsón, que se destacaba por su imponente poder físico, ella carecía de esa fuerza y, en cambio, supo explotar sus debilidades emocionales, tejiendo con habilidad una red de engaños y manipulaciones que finalmente lo condujo a su caída.
Su traición se erige como uno de los actos de decepción más significativos en las Escrituras, marcando un antes y un después en el destino del gran héroe de Israel. Sin embargo, reducir a Delila únicamente a la malicia o la codicia sería simplificar demasiado un personaje que, aunque envuelto en controversia, se movía en un escenario de presiones y conflictos complejos. Las Escrituras no desvelan por completo sus verdaderas motivaciones, pero es posible intuir que ella estaba sometida a diversas presiones, ya fueran la promesa de riquezas y poder o la necesidad de sobrevivir en un ambiente político y social altamente conflictivo. Además, algunos estudiosos sugieren que Delila podría haber sido una pieza en un juego de poder mucho más amplio, en el que las expectativas y limitaciones impuestas a las mujeres en aquella época la empujaron a utilizar sus habilidades para ganar influencia en un mundo dominado por hombres. Su papel, por tanto, no se reduce únicamente a la de una traidora, sino que se inscribe en una narrativa en la que la vulnerabilidad y la ambición se entrelazan, dejando una marca indeleble en la historia de Israel. Delila se transformó en un enigma, una figura compleja que demostró que, en ocasiones, quienes parecen menos poderosos pueden tener un impacto devastador en el destino de una nación. Su historia invita a reflexionar sobre la dualidad del ser humano y el poder de la seducción y la manipulación, recordándonos que, en el gran entramado del destino, cada acción, por pequeña que parezca, puede desencadenar consecuencias monumentales. Acompáñanos en este fascinante recorrido por los recovecos de una de las historias más enigmáticas y profundas de la Biblia, donde la traición y la ambición se funden para reescribir el destino de un pueblo entero. Temerosa de las repercusiones de rehusarse a colaborar con los filisteos, dado que convivía entre ellos, Delila se vio obligada a actuar bajo una presión ineludible. Lo que tenemos bien claro es que ella se destacaba por su capacidad de manipulación y astucia. No le importaba el caos que sus actos pudieran provocar en la vida de Samsón ni el sufrimiento que se cerniría sobre Israel. Para ella, el amor que le profesaba era simplemente una herramienta eficaz para alcanzar sus propios fines. Delila supo transformar sus debilidades en ventajas, utilizando cada oportunidad para influir en las emociones del héroe y orquestar un plan que cambiaría el destino de una nación. Su frialdad y calculada determinación, lejos de ser meros impulsos de codicia o malicia, se combinaban con una inteligencia estratégica que le permitía jugar con la confianza y el cariño de Samsón. Al mismo tiempo, se movía en un entorno repleto de conflictos y presiones políticas, donde su lealtad estaba tan condicionada como su supervivencia. Esta compleja dualidad, entre la seducción y el interés personal, entre la vulnerabilidad y la implacable ambición, convirtió a Delila en una figura enigmática y decisiva, cuya actuación no solo marcó la caída del más fuerte de los héroes de Israel, sino que también dejó una lección imborrable sobre el poder de la manipulación emocional en medio de un juego de intereses y pasiones. Acompáñanos para descubrir cómo esta intrigante historia se entrelaza con el destino de una nación y nos muestra que, a veces, el verdadero poder reside en las decisiones que se toman en la sombra. Delila simboliza la tentación que puede llevar a cualquiera a caer. No se presentó ante Samsón como una enemiga directa, sino como una aliada dispuesta a agradarlo, logrando que él creyera que era digna de su confianza. Esta sutil manipulación emocional fue fundamental en su traición, pues ella sabía que Samsón depositaba en ella una fe ciega, sin imaginar jamás que ese mismo amor se convertiría en el arma que, irónicamente, conduciría a su propia perdición. A través de un juego de seducción y engaño, Delila emergió como una figura central en la caída del gran héroe de Israel. Su actuación, llena de ambigüedad, representa esa dualidad humana en la que las motivaciones pueden ser tan complejas como contradictorias. No era simplemente una traidora, sino un ejemplo de cómo la ambición, el deseo y la necesidad de aceptación pueden transformar la confianza en un instrumento de destrucción. Tras la muerte de Samsón, el destino de Delila se volvió un enigma. Las Escrituras no ofrecen más detalles sobre su vida después de la traición, dejando su final envuelto en misterio. Sin embargo, su papel en la historia ha dejado una huella imborrable, enseñándonos que incluso las decisiones más personales y aparentemente inocentes pueden tener repercusiones monumentales. La historia de Delila, al igual que la de Samsón, nos recuerda que los héroes, por más poderosos que sean, también están expuestos a las debilidades humanas. Acompáñanos a explorar esta fascinante narrativa y descubre cómo la ambigüedad de las motivaciones humanas puede alterar el curso de la historia y transformar la grandeza en tragedia. Las debilidades humanas demuestran que el verdadero poder radica en reconocer nuestra vulnerabilidad y en confiar en Dios,
en lugar de depender únicamente de nuestra propia fuerza. Además, la historia de Samsón y Delila nos enseña las consecuencias devastadoras que surgen al ceder ante la tentación y revelar secretos sagrados. Al entregarse a sus impulsos, Samsón no solo selló su propio destino, sino que también trajo sufrimiento a su pueblo, evidenciando cómo las malas decisiones pueden afectar a toda una nación. Por otro lado, Delila, al optar por la traición en busca de beneficios personales, perdió la oportunidad de vivir conforme a principios más elevados que hubieran podido guiarla hacia un camino de integridad. Este relato nos invita a reflexionar sobre la importancia de actuar con fe y responsabilidad, recordándonos que reconocer nuestras limitaciones y mantenernos fieles a un propósito divino es la verdadera fuente de fortaleza. Con todos sus altibajos, esta historia nos ofrece una lección profunda acerca de las decisiones que tomamos y el impacto que éstas tienen no solo en nuestras vidas, sino también en las de quienes nos rodean. La narrativa de Samsón trasciende la mera exhibición de fuerza física o de triunfos militares. Se trata, ante todo, de redención y del cumplimiento de un propósito divino. A pesar de sus defectos y vulnerabilidades, Samsón fue elegido por Dios para ser el instrumento de liberación de Israel. La tragedia que marcó su existencia no disminuye la grandeza de su misión, sino que, por el contrario, otorga a su sacrificio final un significado aún más profundo y conmovedor. Samsón no fue simplemente un héroe en el sentido convencional, él representó la manera en que Dios puede transformar incluso los momentos más oscuros en oportunidades para cumplir sus designios. Su vida es un testimonio de cómo la fe y la determinación pueden convertir las debilidades en la fuente de una fuerza superior. Su acto supremo de fortaleza no se evidenció cuando derribó a 1000 filisteos utilizando la mandíbula de un asno, ni cuando derribó las imponentes puertas de Gaza. Su mayor demostración de poder ocurrió en el instante final de su existencia, cuando, en un acto de sacrificio total, se entregó a sí mismo para cumplir el destino que Dios había trazado para él. Esta entrega suprema no solo selló el destino de sus enemigos, sino que se erigió como el acto redentor que devolvió la esperanza y la libertad a su pueblo. La historia de Samsón nos recuerda que el verdadero poder no reside en la fuerza física, sino en la fe inquebrantable y en la capacidad de abrazar el plan divino, incluso cuando las circunstancias parecen insuperables. Acompáñanos en este viaje por una de las narrativas más intensas y transformadoras de la historia, donde cada elección, por pequeña que parezca, tiene el poder de cambiar destinos y de iluminar el camino hacia la redención. Destruir el templo de Dagon y acabar de una vez por todas con los filisteos se convirtió en el clímax de la misión de Samsón. Su sacrificio fue la entrega total de sí mismo al propósito de Dios. Comprendió que su auténtica fortaleza no residía en su cuerpo ni en la longitud de su cabello, sino en la conexión inquebrantable que tenía con lo divino. Al rendirse completamente al plan celestial, Samsón alcanzó, a pesar de la tragedia, su destino como libertador de Israel. En ese último y dramático acto, selló su misión, demostrando que la verdadera fuerza se halla en la fe y en la entrega a un poder superior, transformando su caída en un triunfo redentor para su pueblo. La caída, provocada por su fragilidad humana, se transformó en un instante de intensa reflexión. Ciego y humillado, Samsón comprendió al fin que su poder no era algo que pudiera controlar o poseer por sí mismo, sino que su verdadera fortaleza provenía de su fidelidad a Dios. Al elevar su oración en el templo de Dagon, solicitando a Dios que le otorgara fuerza por última vez, no clamaba por vencer en una contienda para engrandecer su propio nombre, sino para cumplir el designio divino, aun si ello implicaba su sacrificio. Ese momento de debilidad se convirtió en un acto supremo de redención, pues Samsón se entregó por completo a la voluntad del Altísimo, entendiendo que la victoria final no dependía de su fuerza física, sino del poder soberano de Dios. Con esa entrega total, logró lo que parecía imposible, derribar el templo filisteo y aplastar a sus opresores, transformando su tragedia en una victoria redentora para su pueblo. Acompáñanos en este viaje épico donde cada caída se convierte en la semilla de un renacer espiritual, y descubre cómo la fe puede transformar la debilidad en la más poderosa de las fortalezas. Venciendo a sus enemigos en un solo acto de fe, Samsón no solo cumplió su destino, sino que también demostró a los israelitas que el poder de Dios es superior a cualquier adversario. Su muerte, surgida en un instante de debilidad y dolor, no fue en vano, se transformó en un sacrificio redentor que trajo libertad a Israel y puso fin a la opresión de los filisteos. El sacrificio de Samsón es un ejemplo inspirador del poder de la redención,
Incluso en medio de sus fracasos, encontró la oportunidad de ser utilizado por Dios de una manera inesperada. En realidad, su caída se convirtió en el camino hacia una gran transformación espiritual. La victoria. El Dios que escogió a Samsón desde antes de su nacimiento jamás lo abandonó, sino que supo utilizar incluso sus momentos de debilidad para cumplir un propósito mayor. Esto nos enseña que, en nuestros momentos más bajos, Dios puede obrar a través de nosotros para realizar su voluntad. Samsón, a pesar de ser un hombre marcado por la fragilidad humana, encontró en sus debilidades la clave para el triunfo supremo que Dios alcanzó a través de él. La historia de Samsón se erige como una de las lecciones más impactantes sobre fortaleza, vulnerabilidad y redención. No fue simplemente un guerrero invencible, sino alguien que, mediante sus fracasos, descubrió la verdadera fuente de su poder, la fe y la entrega a lo divino. La traición de Delila, tan astuta y despiadada, no solo precipitó su caída, sino que también se transformó en el catalizador de un cambio profundo en su destino. Lo que en apariencia fue un acto de engaño, se reveló posteriormente como parte del intrincado plan de Dios, demostrando que hasta los momentos de mayor derrota pueden ser la antesala de una redención sorprendente. Este relato nos invita a reflexionar sobre la manera en que nuestras caídas y errores pueden convertirse en la base de un renacer espiritual, recordándonos que el verdadero poder no reside en la fuerza física ni en la autosuficiencia, sino en la fidelidad a un propósito divino que trasciende cualquier limitación humana. Acompáñanos en este fascinante viaje por la historia de Samsón, donde cada fracaso se transforma en una oportunidad para abrazar la fuerza de Dios y reescribir nuestro destino. La caída de Samsón y su sacrificio final nos recuerdan que, aunque Dios nos elija, nuestras decisiones tienen un peso real en el cumplimiento de ese destino. La historia de Samsón nos invita a cuestionarnos dónde buscamos nuestra fortaleza y cómo, incluso en los momentos de mayor debilidad, podemos hallar la redención. ¿Alguna vez te has detenido a pensar qué es lo que realmente te hace fuerte? Muchas veces, la fuerza que creímos tener proviene de lugares equivocados. ¿Acaso estamos depositando nuestra confianza en lo erróneo, tal como hizo Samsón? ¿Qué enseñanzas podemos extraer de su caída y su posterior redención para aplicarlas en nuestra propia vida? Comparte tus ideas y reflexiones en los comentarios. Cuéntanos qué significado tiene esta historia para ti. Y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir aprendiendo a través de relatos que transforman vidas.